programa Actualidad y Derecho, conducido por el abogado César Medina y el abogado Manuel Portocarrero. En esta ocasión tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar sobre el reparto de utilidades en las empresas. Él es el doctor Gustavo Merino, que nos acompaña. Él es abogado asociado del estudio Salas, Rizopatrón y Margari. ¿Okay? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, César, por la invitación. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y bueno, invitamos a la gente, al público, para que nos formule desde ya sus preguntas con el primer tema que vamos a tratar, que es el reparto de utilidades en las empresas. Entonces, mientras vamos avanzando con eso, arrancamos. Gustavo, ¿qué debería entender la gente por utilidades? Porque se habla mucho, ¿no? Esta empresa tuvo una ganancia de tantos miles o miles de soles o millones de dólares, etcétera, pero ese no es ciertamente no es el importe que se debe considerar como utilidades. Formalmente, en estricto, ¿qué se debe comprender como utilidades de una empresa? Te agradezco, César, por la pregunta. En principio, las utilidades, no debemos partir de la confusión de que las utilidades de una empresa son todos los ingresos que percibe una empresa, ¿correcto? Las utilidades son los beneficios que se generan al final de un ejercicio económico determinado. Deduciendo para ello tanto cargas laborales, cargas tributarias, los costos propios de la producción que genere el negocio, ¿no? Que sea el giro de la empresa sobre la cual debamos pronunciarnos. Sin embargo, las utilidades comprenden o están determinadas en función de los balances que se generen al final de un ejercicio económico, o que puede ser durante un año calendario, o a través de un balance parcial, digamos, ¿no? Hablamos pues de las ganancias, también se les llama beneficios, se les llama utilidades, que se obtienen después de pagar impuestos. Esas son las que se distribuyen entre los socios, correcto. Socios, es correcto, ¿no? Okay. ¿Qué personas pueden recibir utilidades? A ver, en principio las utilidades son percibidas por los socios, como decíamos, ¿no? En una sociedad, socios pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Digamos, sin embargo, también pueden percibir utilidades que tienen una naturaleza laboral los trabajadores de determinadas empresas que cumplan determinados requisitos o parámetros, ¿no? Correcto. Entonces, las utilidades, pues, son los ingresos, por así decirlo, netos, o sea, deduciendo todos los costos laborales, tributarios y de otro orden. Y en cuanto al reparto de utilidades, todas las empresas están obligadas, conforme a ley, a repartir utilidades entre sus socios. Esto, por ejemplo, en el caso de trabajadores o en el caso de empresas que solamente tienen un titular como la IRL, esto solamente se reparte a los trabajadores en determinados supuestos. ¿Cómo se maneja la obligación legal de repartir utilidades en las empresas que están reguladas en la Ley General de Sociedades? A ver, digamos, en principio, partamos del principio que el pertenecer a una sociedad, es decir, ser accionista de una sociedad, te atribuye dos derechos por regla general. Tanto son derechos económicos, que se traduce en la posibilidad de percibir utilidades siempre que corresponda, y participar en la decisión o en la toma de decisiones por parte de la Junta General de Accionistas, ¿no? O Junta General de Socios. Los derechos políticos, ¿no? Correcto, son los derechos políticos. En ese sentido, la obligación de reparto de utilidades, ¿no? Como tal, corresponde a la participación que tienen los accionistas en los resultados del negocio, ¿no? Digamos, y no solamente en tanto existan utilidades, sino también en las pérdidas del negocio, ¿no? Ahora, en el estatuto se puede pactar en contrario. O sea, podríamos pactar que un accionista, a pesar de haber aportado menos, pueda recibir más utilidades que otro, ¿no? Es correcto. Sí, dentro de la libertad contractual de los socios pueden adoptar acuerdos en los cuales se establezca que la participación en las utilidades de determinados accionistas no estén reflejadas únicamente con relación a su participación en el capital, que sería la regla general, sino también en función de otros caracteres, ¿no? o otros criterios.
como decía, lo que sí establece la Ley General de Sociedades de forma clara es que no se puede excluir totalmente a un accionista de su participación en utilidades. Perfecto. Mira, lo que tú hace un momento también dijiste es muy cierto. Hay empresarios que tienen la errónea idea de que por ser accionistas de una empresa son propietarios del patrimonio de la empresa, que no es lo mismo. Es correcto. No es lo mismo porque incluso, ¿qué pasa si dos socios se pelean? Uno agarra y vacía o se lleva la mitad de las cuentas, de la cuenta corriente de la empresa, se lleva la mitad de los equipos, de los bienes, ¿no? Y dice, bueno, así liquidamos el negocio y quedamos tajotas. y quedamos tajotas, ¿no? Cuando en realidad ocasiona un gran perjuicio. ¿Nos podrías dar nos podrías hablar un poco sobre los alcances de estas medidas, ¿no? Y sobre todo esta diferencia que hay entre el patrimonio personal de los accionistas y el patrimonio de la empresa, que muchas veces muchos empresarios confunden, ¿no? Sí, correcto, con todo gusto. Sí, como decíamos, en principio la sociedad o la empresa es una persona o tiene personería jurídica distinta de sus titulares o de los accionistas, ¿no? Entonces, con lo cual el patrimonio de una empresa corresponde a la empresa. Ahora bien, la distribución de utilidades o el reparto de utilidades para hacerse efectivo requiere cumplir con determinados requisitos y procedimientos que, digamos, tienen cierta naturaleza formal, toda vez que, digamos que los accionistas no son los únicos acreedores de una empresa, ¿no? Digamos, una empresa puede tener acreedores de naturaleza laboral, tributaria, acreedores que son que están en función de las relaciones contractuales que pueda tener la empresa, como proveedores, ¿no? Entonces, cabe señalar que los accionistas no pueden de forma unilateral disponer del patrimonio de la empresa, ¿no? Toda vez que si eso sucediera, estarían infringiendo una norma básica de carácter societario, que es lo que se denomina el velo societario, es decir, la responsabilidad de la sociedad de alcanzar únicamente hasta los aportes que realiza el accionista. Con lo cual, si es que uno de los accionistas o algunos accionistas decidieran de forma inconsulta y sin tener en cuenta las disposiciones y los requisitos que establece la norma societaria para el reparto de utilidades, decidiera disponer unilateralmente, estarían asumiendo responsabilidad personal o solidaria respecto de los montos que estarían en juego, ¿no? Por así decirlo. Sí, y lo interesante de esto es que hay algunas formas societarias que guardan responsabilidad limitada de los socios, ¿no? Entonces, en este sentido, a esto se le llama el sistema de responsabilidad limitada, de tal forma que ellos no van a responder con su patrimonio personal sobre las deudas de la empresa. Pero ¿qué pasa si un socio hace lo que estamos comentando, ¿no? O sea, se apropia de bienes de la empresa con la idea equivocada de que los bienes de la empresa le pertenecen, hace mal uso de ellos sin pasar una previa liquidación y defrauda a los acreedores? Entonces sí, esta responsabilidad limitada pues se levantaría, ¿no? Y ellos asumirían con su patrimonio personal esas deudas. Es correcto, es correcto. La Ley General de Sociedades también se ha puesto en esta situación, básicamente en el artículo 40 de la Ley General de Sociedades, que te regula los requisitos para poder proceder a una distribución de utilidades, y también señala cuál es la sanción en el caso de incumplimiento de estos requisitos. Y lo que se establece en la Ley General de Sociedades es que en caso se proceda a una distribución de utilidades sin tener en cuenta estos requisitos, entre ellos, digamos, principalmente la existencia efectiva de utilidades por distribuir, lo que generaría es una responsabilidad de los socios de haber tomado esas utilidades, de responder con su patrimonio personal y además una responsabilidad solidaria por parte de los administradores, digamos, gerencia, ¿no? Es decir, el gerente general, los gerentes o representantes de la sociedad que tengan decisión económica respecto de los actos de la empresa, de responder frente tanto a la misma sociedad, como decíamos, la sociedad tiene una personería jurídica distinta de sus titulares o de sus accionistas, frente a la sociedad como a sus acreedores, ¿no? Correcto. Gustavo, y regresando al tema de las utilidades, ¿no? Por ejemplo,
Para el reparto de utilidades, el cumplimiento de este mandato de la ley del reparto de utilidades, necesitamos una toma de decisión que se tome en el interior de la empresa. Y esta decisión puede ser tomada en la Junta General de Accionistas si no se llega a ese acuerdo. ¿Hay un quórum necesario? ¿Cómo es que se efectiviza el reparto, la decisión de reparto de utilidades en una empresa? ¿Cuándo llega esa decisión? A ver, en principio, como decíamos, la Ley General de Sociedades señala cuáles son los requisitos para el reparto de utilidades. Uno de ellos es que el reparto de utilidades sea acordado por la Junta General de Accionistas. Digamos, para que la Junta General de Accionistas acuerde el reparto de utilidades, previamente debe existir un balance, puede ser un balance anual o un balance parcial, que determine la existencia de utilidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, siendo que hay un estado financiero como un balance que refleja la existencia de utilidades por distribuir, pasará por decisión de la Junta de Accionistas de efectivamente distribuir o repartir utilidades, o disponer que las utilidades se mantengan como resultados acumulados de la empresa, o tal vez disponer también que se aumente el capital, se incremente el capital a través de la capitalización de utilidades. Recordemos que una de las modalidades de incremento o aumento de capital que está regulado en la Ley General de Sociedades es el aumento de capital por capitalización de utilidades. Entonces, tenemos aquí esta primera premisa, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, siendo que es un acuerdo de la Junta General de Accionistas, básicamente la decisión se adopta por mayoría. Sin embargo, la Ley General de Sociedades también se ha puesto en el supuesto en el cual un número determinado de accionistas que representen un porcentaje determinado de acciones exija el reparto efectivo de las utilidades, ¿no? Con lo cual se denomina el reparto obligatorio de las utilidades. Entonces, con lo cual aquí tenemos que, si bien pasa por una decisión de un órgano colegiado como es la Junta General de Accionistas, que se adopta por mayoría, lo que sí se debe prever es que en determinados supuestos pueden ser los mismos accionistas quienes exijan a la sociedad que se efectivice el reparto de utilidades. Correcto, Gustavo. Y al ser un acuerdo de la Junta General de Accionistas, bueno, todo acuerdo en principio podría ser impugnado, pero acá lo único que se podría impugnar es la forma de repartir las utilidades. O cuáles son los casos en los que algún accionista podría cuestionar un reparto de utilidades. La forma más, no el fondo. La forma, ¿no? El quórum, ¿no? Básicamente el quórum para la asistencia, el acuerdo, la convocatoria, ¿no? Sí, correcto. Digamos, lo que se podría impugnar básicamente aquí es una impugnación de acuerdo societario, pero debería estar sustentado básicamente ante una situación formal, ¿no? De índole formal. Es decir, que no sea convocado efectivamente a la Junta de forma correcta, ¿no? Con la anticipación correcta. Pero por demás, como decía, la distribución de utilidades se maneja por la regla de que los accionistas perciben las utilidades de acuerdo a su participación en el capital social, excepcionalmente que exista un convenio de accionistas establecido en el pacto social o en el estatuto que disponga lo contrario, es decir, que establezca porcentajes distintos, ¿no? Y yo podría y la Junta podría establecer de que se pague primero a un determinado, o sea, no es que se tenga que pagar a todos los accionistas al mismo tiempo las utilidades. Yo podría dar preferencia a un accionista respecto de otro en base a lo que se señale en el acuerdo, ¿no? Sí, correcto. A ver, digamos, la oportunidad para el pago, si bien es común que se establezca, es común y es lo recomendable que se establezca en el acta de Junta General de Accionistas, donde se establezca la oportunidad del pago, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, en algunos supuestos, la sociedad, la Junta General de Accionistas podría acordar que el pago sea diferido, es decir, condicionado a que la sociedad o la empresa cuente con efectivo para poder realizar el pago. Y pasa mucho, mira, ¿sabes qué? Que hay muchos accionistas que tienen la errónea idea de que por el hecho de ser accionistas les corresponde cobrar un sueldo, cuando en realidad el sueldo le correspondería cobrar si es que ellos realizan algún servicio o un trabajo efectivo para la sociedad, como es el caso del gerente general, ¿no? Es correcto. Entonces, una buena alternativa sería de repente distribuir utilidades, y es lo que yo también recomiendo a algunos de mis clientes, distribuir utilidades mensualmente, ¿no? Es posible, ¿Sí? es posible, y es completamente posible y válido de que las utilidades del ejercicio anterior
uno pueda distribuirlas mes a mes, ¿no? Dependerá, claro. Y dependiendo también del flujo de caja de... Correcto, dependerá, como decíamos, de la liquidez con la que cuente la empresa, pero sí, es totalmente posible, ¿no? Y con un acuerdo con una recomendación o informe que lo avale, ¿no? Ya sea del gerente general o del directorio, en el caso de las sociedades que tienen directorio. Es correcto. Bueno, solamente se pueden repartir utilidades en efectivo, se pueden repartir en especie. En principio, la Ley General de Sociedades no se ha puesto no ha regulado el supuesto de distribución de utilidades en especie. Sin embargo, en la práctica sí se realizan distribución de utilidades en especie. Bastará para ello que el acuerdo, es decir, que el acuerdo sea adoptado por consenso entre los accionistas que recibirán la utilidad en especie. Pero como decía, no hay ningún impedimento para ello. Lo que sí deberán tener en cuenta deberán tener presente que el reparto de utilidades está afecto a pago de impuesto a la renta, con lo cual ahí habrá que determinar cuál es el valor del bien que se entregará como utilidad de la empresa. Ahí hay una situación que sí se debe manejar con mucho cuidado, ¿no? Claro, ahí podrías incluso hacer tasaciones o de repente utilizar los mecanismos de valorización del mercado. Es correcto. Sobre todo en el caso de que se te pague con productos de la misma compañía, ¿no? Efectivamente, así es. Correcto. Y cuando se pagan las utilidades también puede haber un problema tributario, porque entiendo que el retenedor tendría que ser la empresa en todo caso, pero ¿qué problemas podemos ver en la práctica? Porque hay un obligado una principal, responsabilidad ¿no? sustitutoria ahí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué Sí. problemas vemos, por ejemplo, en la práctica? Porque puede haber de que no se haya pagado los tributos que correspondían, ¿no? Sí, correcto. Digamos, lo que usualmente se ve en la práctica es, digamos, si tenemos una empresa que ha tenido resultados positivos en años anteriores, con lo cual tiene una cuenta de resultados acumulados con dividendos, con utilidades por distribuir, ¿no? Lo que sí debemos tener presente es que por disposición de la Administración Tributaria, por disposición de SUNAT, se deben distribuir las utilidades generadas en los años más anteriores, es decir, los años antiguos, ¿no? Entonces, con lo cual te genera la obligación de tener que determinar qué utilidades se generaron en qué años y poder identificar la tasa impositiva que le corresponde a cada utilidad. Con lo cual, digamos, para el año 2018, la tasa impositiva que corresponde es la del 5%. Sin embargo, en años anteriores la tasa fluctuó entre 4 al 6%. Entonces, con lo cual sí te obliga a tener un orden contable y poder determinar qué utilidad se generó en qué año y poder determinar también... ¿Y cuál estás repartiendo, ¿no? Así es. Sí, porque este tema ha ido cambiando y parece que va a seguir cambiando, Es ¿no? correcto. Entonces, cada ejercicio vamos a tener un porcentaje de deducción distinto. Y si, por ejemplo, repartimos utilidades de 2 años, tendríamos que repartir parte de lo que le estamos repartiendo al accionista, le corresponde un porcentaje de retención, y a la otra parte otro porcentaje de retención, y así. Efectivamente, ¿No? así es. Sí, interesante. Bueno, no sé, ya creo que con esto acabamos la parte del bloque societario. Sí, yo más bien lo que solamente quería cerrar con un tema, Gustavo, es rápidamente el tema de los trabajadores. Los trabajadores también tienen derecho a las utilidades, pero esta ya es una obligación regulada en la ley laboral pertinente, y hay porcentajes para cada tipo de sector en algunos casos, ¿no? Y hay requisitos diversos, ¿no? Sí, efectivamente, los trabajadores, para determinados casos, es decir, digamos, no todas las empresas tienen la obligación de distribuir utilidades entre sus trabajadores. Las empresas deben cumplir determinados requisitos. Por nombrar uno de ellos es la cantidad de trabajadores, ¿no? Y en esos casos, en esos supuestos, es que si la empresa se encuentra obligada a distribuir utilidades. Claro, a sus es cuando trabajadores. se tiene 20 trabajadores o más, Es correcto. ¿no? Entonces, si tienes 20 trabajadores o más de 20 trabajadores, estás obligado a repartir utilidades. Y depende del giro del negocio, esas utilidades van entre 8% y 12%, si no me equivoco. Claro. Lo interesante es que también la Junta Accionista puede decidir dar un porcentaje de utilidades a los trabajadores o a algún trabajador en específico. Por ejemplo, si tenemos a un trabajador que es quien nos ha, digamos en términos concretos, que nos ha empujado el coche durante todo el año, que nos ha producido, salvó el año. que salvó el año, que nos produjo la mayor cantidad de utilidades,
pues podemos premiarlo y vía junta de accionistas podemos decidir darle un porcentaje de utilidades a ese trabajador, ¿no? Claro. Lo cual, incluso en términos laborales, es como una bonificación extraordinaria, y de tal forma de que ese concepto que se le paga al trabajador es no remunerativo y no está afecto a descuentos. Claro. ¿Y necesitas una justificación de ello o es un acto Un acta de deliberante? junta de accionistas. Un acta de junta de accionistas, sí. Correcto. Bueno, Correcto, Gustavo. Gustavo, ha sido un gusto en realidad conversar contigo. Y bueno, ya estaremos atentos a convocarte en una próxima oportunidad. Les Sí, agradezco Gustavo, la muchas invitación. gracias. Un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, Gracias. amigos, en el siguiente bloque arrancamos con sus consultas sobre reclamos de consumidores contra aerolíneas por un mal servicio. Vamos a la pausa y luego venimos con esta parte del programa. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. De pasajes y por lo tanto hay pasajeros que no se les permite abordar el avión. También vemos ahora último con esta nueva compañía Viva Air, lo que está pasando con las maletas, ¿no? Incluso un ex congresista salió a denunciar que no le permitían pues ingresar o abordar con una maleta de determinadas dimensiones, que es un tamaño estándar. Entonces esto me lleva a, digamos, cuestionar la publicidad
que emite esta compañía Viver, por ejemplo, ¿no? Claro, porque son unas maletitas que no es. Sí, o sea, mira, te dice, ¿no? oye, está bien, tú puedes llevar una maleta de 7 kilos, o es, creo que de 7 kilos es la que ofrecen, de 7 kilos. Está bien, uno lleva una maleta de 7 kilos, pero ninguna maleta, pero ojo, tiene que encajar en una caja, una especie de caja, ¿no? En un medidor oficial que tienen en el aeropuerto, ¿no? Que es de aluminio. Tiene que encajar, es la maleta que tú lleves, que pese 7 kilos, tiene que encajar en esa medida. Ahora, si tú compras maletas en el mercado peruano, no vas a encontrar ninguna. Es más, en extranjero tampoco hay una maleta con esas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor? Que llega bajo la premisa de que estoy llevando mi maleta, soy diligente, llevo mi maleta de 7 kilos o menos, voy a abordar y me dicen, no señor, ¿sabe qué? Esto no encaja dentro de estas medidas, esta maleta no encaja dentro de estas medidas y por lo tanto usted no puede, tendría que pagar. ¿Cuánto tengo que pagar, señor? 100 soles. Claro. No por el peso. No por el peso, por la medida, porque no Entonces, encaja en la medida oficial y son centímetros. Echa O sea, la ley, es una echa la trampa. Entonces, ¿cómo se debería proceder, por ejemplo, en este caso? ¿Qué deberían hacer los clientes? Aquí, más que todo invoco a la autoridad de consumo a que le inicie una investigación de oficio por publicidad engañosa, porque esta publicidad, porque si bien es cierto, en la publicidad que emite sí, se te permite llevar una maleta, en la realidad el llevar esa maleta es imposible. Entonces, yo no te puedo decir, César, tú puedes pesar hasta 100 kilos y subir al avión, bacán. Pero, ojo, no puedes medir metro 60 y pesar 100 kilos, ¿no? Tendría que ser alguien más alto porque si no en tu contextura no entrarías. Claro. Entonces, es algo tan ilógico que te den una condición y después tú cuando quieras utilizar esa medida o ya en la práctica el consumidor incluso ni siquiera va a leer, o sea, no va a leer una letra pequeña que te diga por si acaso las medidas de la maleta tienen que ser tal y tal. Si en la práctica sabemos que en la realidad esas medidas para esa aerolínea no existen. No existen, ¿no? No se fabrican. Claro. O como vemos estos casos, Manuel, ¿no? que son comunes, en los cuales hay una sobreventa y una de las personas de la aerolínea va preguntando en la cola quién puede suspender su viaje, ¿no? Sí. Y le vamos a ofrecer hotel, exacto. Etcétera. Y ahí se supone que la aerolínea ya hizo un análisis de que eso le va a salir más beneficioso que someterse a un procedimiento anti-COVID. ¿Cuál es la lógica de la aerolínea y ya se inició alguna investigación? A ver, ¿qué es lo que hacen las aerolíneas? Es una mala práctica comercial en realidad. Uh-huh. Ellos parten de la premisa de que no todos se van a presentar a tiempo al aeropuerto, ¿no? Entonces, bajo la premisa de que no todos se van a presentar a tiempo al aeropuerto, hay un margen, ¿no? Ellos tienen un margen que manejan. Entonces, suponiendo de que si vendemos 120 tickets, o sea, hay 120 espacios disponibles en el avión, vendamos pues 130. Mala práctica comercial, ¿no? Es una mala práctica comercial. ¿Qué pasa si los 130 son una promoción de colegio? Le frustraste el viaje. Claro, o sea, ¿no? Claro. Le frustraste el viaje a uno de los miembros de la promo. Exactamente. ¿No? O a uno de los padres de familia, ¿no? Imagínate, pues, ser un menor de edad y viajar solo, o sea, tener que posponer tu vuelo en tu viaje de promoción. Correcto. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer el cliente, el consumidor, cuando se encuentra en estas situaciones? Primero, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento a iniciar es pedir el libro de reclamación. Es la primera, es el primer contacto con el proveedor. Y en ese primer contacto podemos resolver el problema incluso antes de que pierdas el vuelo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo también he visto casos en los cuales alguien llega un minuto, o sea, en la aerolínea se te dice, tienes que embarcar la maleta a las 7:40 y llega a 7:45 y no te, pero todo el tiempo que estaba haciendo la cola se pasaron 5 minutos, ¿no? Pero ¿sabe qué, señor? Son 7:45, usted no está aquí. Mala suerte. Lo siento, ya no va a abordar, ¿no? Uh-huh. O incluso ha pasado también, o sea, siempre ha buscado excusas, ¿no? O sea,
este tema de la sobreventa de pasajes no pasaba antes por el tema de primero te pagamos el hotel, ¿no? O sea, somos buenos proveedores, mira, ¿sabes qué? Hemos sobrevendido los vuelos, te ponemos el hotel 5 estrellas para que te quedes, ¿no? Hasta te ponemos almuerzos o lo que sea, ¿no? Sino que han habido tales malas praxis, pasando por ejemplo por el caso del DNI vencido. Pasó incluso con una ex funcionaria pública de alta envergadura, creo que era una ex jefa de salud, que era profesora de SAN también. Recuerdo que ella no le permitieron embarcar porque su DNI tenía 1 o 2 días de vencido, y además ella portaba pasaporte. O sea, y su pasaporte estaba vigente. A pesar de que mostró el pasaporte vigente, no le permitieron abordar el avión. Bajo la excusa, ¿no? Bajo la excusa de que, bueno, tu DNI no está vigente. Esto, obviamente, llevó un reclamo, y como esta funcionaria de alta envergadura, pues hizo una lucha, incluso creó una página de Facebook, hizo una lucha por redes sociales, ganó el caso en Indecopi. Gracias a Dios salió una resolución del Congreso donde ya se extendía esto, ya se establecía de que se podrían hacer autorizaciones, digamos, en línea, viendo la claro, página de RD. se podría utilizar un DNI vencido para abordar un avión y también para realizar transacciones bancarias. Ahora, ¿era necesario, por ejemplo, en el momento de presentarse al avión y no tener el DNI vigente, sino tener un DNI vencido? ¿Era necesario un cambio normativo? En realidad no. En ¿no? realidad partíamos desde una simple y llana razonabilidad, ¿no? O sea, Claro. si el proveedor hubiese actuado de forma razonable, como no lo hace, y busca la sinrazón para no permitir el abordaje, es que utiliza la norma de manera que comete un fraude, ¿no? O sea, yo utilizaba una norma legal diciendo, bueno, tu DNI está vencido, por lo tanto tú no podrías realizar ningún acto con ese DNI, y por lo tanto yo, bajo esa premisa de cumplir una norma, estoy incumpliendo otra, ¿no? Que es mi idoneidad en el servicio. Exactamente. Ahora, más aún, cuando ella presentó, y si no me equivoco, en este caso presentó su pasaporte y también su brevete. Entonces, si tú tienes un documento de identidad, ¿cuál es la finalidad de este documento que te acredita la identidad? Poder identificar al pasajero. Exactamente. Un brevete te identifica, un pasaporte incluso te identifica a nivel internacional. ¿Cómo no podría identificarte a nivel nacional? Si Por se emitió por supuesto. una autoridad gubernamental, Claro. ¿no? Otras excusas, no imprimiste el boarding pass. El boarding pass. Ah, mire, pero ahí al frente hay una maquinita, perfecto. Trae la maquinita, regresa a la maquinita, ¿sabe qué señor? Ya no puede abordarla. O sea, tendría que ir de frente a abordar el avión, pero la maleta ya la deja, ¿no? Es una mala concepción del servicio low cost en muchos casos, ¿no? Porque también. entendemos que low cost pues implica un precio bajo, implica cierta diligencia por parte del consumidor, pero hay situaciones como las que tú explicas del tema de la maleta que ya pues no solamente el tema de la maleta, es pernicioso, o sea, ¿no? he recibido muchas denuncias, por ejemplo, con el tema de la impresión del boarding pass, ¿no? Cuyo costo es irracionalmente excesivo. 50 soles por emitirte, por imprimir un documento que te cuesta que un solo o menos, ¿no? Sí, su costo de emisión es de 20 centavos. ¿no? Es irracional, ¿no? Y ver cómo perjudican al consumidor. Bajo la premisa, ellos se excusan bajo la premisa de contrato. Yo te informo las condiciones y te informo las restricciones, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto podemos nosotros, bajo la premisa de enviar documentos, ¿no? Que probablemente la mayoría de consumidores no lee, realizar cobros excesivos? O sea, ¿cuántos en la cola de Viva Air van a tener que imprimir su boarding pass y pagar los 50 soles? Sobre todo cuando son clientes nuevos, ¿no? Sobre todo cuando de repente no se ha tomado un mecanismo idóneo para que cuando el cliente compra el boleto se le informe de primera mano: señor, tiene que llevar su ticket impreso, señor, tiene que llevar una maleta con tales dimensiones. A lo mejor no lleve maleta. O sea, lo más razonable en este caso sería: Viva Air, ¿quieres ser un low cost? Perfecto. Ofrece tus viajes a $50, a 50 soles, como tú quieras, pero simplemente di que no se puede llevar maleta, o que por la maleta se paga aparte. Simplemente sincera tu costo y no le
cargues un costo adicional al consumidor por imprimir un boarding pass. Que es algo, que es una facilidad. Es más, y me parece más irracional todavía, que se te cobre por el boarding pass físico cuando el cliente sistema lo presenta en su celular. Presenta su celular y le dice, señores, aquí tengo el boarding pass. Claro. Cuando todas las demás aerolíneas, por práctica comercial, hay un código, ¿no? Que incluso puedes pasar. Por práctica comercial lo que hacen es verificar el código, incluso que tiene máquinas Claro. y todo, y no hay ningún problema. Claro. O sea, Ahora, Manuel, tú hablabas, el primer paso que debe tener el cliente es pedir el libro de reclamaciones porque es el primer acercamiento con el proveedor. Si esto no brinda una solución, ¿cuáles son los siguientes pasos? Cuando estemos hablando del reclamo, mira, si la ya primera nos metemos en el instancia proceso. es presentar solicitar el libro de reclamaciones. Si es que no te dan el libro de reclamaciones o te dan simplemente, como decimos familiarmente, te la hacen larga, o te ponen peros o sin razones para no darte el libro de reclamaciones, siempre un correo al libro de reclamaciones @indecopy.gov.pe y asunto arreglado. O sea, se informa para que Indecopy actúe de oficio y le imponga una multa al proveedor por el solo hecho de no permitirte acceder al libro de reclamaciones. Otra cosa, César, lo que podemos hacer es presentar un reclamo en Indecopy para que gratuitamente nos atienda el servicio de atención al ciudadano. Y el servicio de atención al ciudadano de Indecopy lo que va a hacer es tomar el reclamo y va a convocar a una previo descargos del proveedor, va a programar una audiencia de conciliación. Y esa audiencia de conciliación es totalmente gratuita. Pero siempre recomendamos que las personas vayan asesoradas por un abogado. ¿Por qué? Porque también las empresas y sobre todo las aerolíneas están bien asesoradas y pueden decirte mil cosas en una audiencia de conciliación. Es más, todo lo que se dice dentro de una audiencia de conciliación, y yo te lo digo porque yo soy también conciliador extrajudicial, es reservado, tiene carácter reservado. Ahora, Se podrían hacer 1000 reconocimientos, mil pero a la hora de la hora exacto. Entonces sería bueno siempre contar con una asesoría. Ya como última ratio, yo recomiendo interponer una denuncia. Pese a que muchos de mis colegas me dirán, oye, pero para ti como abogado, pues siempre tendrías que apuntar a que se presente la denuncia porque por eso te van a pagar. No, señores, la práctica en el ejercicio legal tiene que ser honesta y siempre tenemos que buscar lo mejor para nuestros clientes. Y en ese sentido yo siempre voy a buscar lo mejor para mis clientes, no lo mejor para mi bolsillo ni para mi economía. En ese sentido yo siempre recomiendo por última ratio ya interponer una denuncia ante Indecopy. ¿Por qué? Porque la denuncia implica un costo. ¿Por qué? Porque la denuncia va a tardar un tiempo. Indecopy no es un organismo, si bien es cierto, antes actuaba de forma inmediata, ahora tiene plazos. Si hablamos de montos menores a 3 UITs, por lo menos un mes, hasta que el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos emita su resolución en primera instancia. Si nos vamos a una segunda instancia, estamos hablando de un plazo que podría durar 180 días hábiles más. Entonces, en realidad esto puede ser perjudicial. Ahora, las compañías también, al estar bien asesoradas, saben a lo que se exponen. Aquí yo tengo algunos casos, César, por favor, si me permites. Claro. Acá tengo un caso, la resolución final número 112-2017, Indecopy, sede Junín. ¿Ya? El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos resolvieron en segunda instancia la comisión de la Oficina Regional de Indecopy Junín. El denunciado es LC Bus, que es ahora LC Perú, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí sancionaron, las sanciones que le pusieron a LC Perú es 3 UITs por la postergación y cancelación de un vuelo, solamente por la postergación y cancelación de un vuelo. 2 UITs por la demora en la información sobre la cancelación del vuelo. 2.81 UITs por no haber entregado inmediatamente el libro de reclamaciones, ¿ya? Y 3.07 UITs por no tener el aviso del libro de reclamaciones en Junín. Algo tan elemental. Algo tan de lo que se elemental, glorió. ¿no? Algo tan elemental. Imagínense, yo tengo un primo, saludos para mi primo Mijail, que es dentista en Tacna, y a él por no tener el libro de reclamaciones le pusieron una multa, pues no pudimos hacer nada, ¿no? Yo le dije, soy abogado, pero no soy Harry Potter, no te Claro, puedo eliminar, es un no. tema Una objetivo. multa que No se viene. tienes el libro, perdiste. Ahora, Manuel, ¿cuál es la actitud o cuál es la voluntad de negociación que se puede ver
en determinados casos por parte de las aerolíneas. Tú nos comentas, ¿no?, de que a veces, como las aerolíneas están muy bien asesoradas, pueden ofrecerte el oro y el morro y al final nada, pero en casos donde pues ya la posición las aerolíneas saben en ¿qué es lo que te van a perder. proponen? En este caso, un caso como una postergación es un caso perdido. Si es que no guardan un documento técnico. No hay sentido litigar ahí. En realidad no habría sentido litigar, salvo que la causa que motivó la reprogramación o la cancelación de vuelo sea una causa imprevisible. Es decir, ¿por qué? Porque hay una decisión de la comunidad andina, ¿ya?, que así lo establece. Pero si no partimos de esa premisa y no se puede demostrar que la aerolínea ha sido diligente, como muchas aerolíneas en el Perú que hacen, lastimosamente, no cumplen con todos los parámetros ni los protocolos de reparación y mantenimiento de las aeronaves. En el Perú, lastimosamente, estamos así, señores. Es por eso que las aerolíneas han estado a punto de tener accidentes. Hay aviones que se han quemado, hemos visto casos de aviones que se han quemado, hemos visto aviones que se han prendido o que no han tenido o que no ha bajado el tren de aterrizaje, en fin. Entonces lo que tenemos es que si es que ellos pueden demostrar que la cosa es imprevisible, ¿qué pasó? Te cayó un rayo, pues. O se metió una paloma en una turbina. Ya, eso es algo que tú no puedes prever. Porque la carga de la prueba es de la aerolínea. Y la carga de la prueba se invierte aquí y es precisamente la aerolínea la que tiene que demostrar que esa reprogramación, esa postergación, esa cancelación de vuelo es algo que ellos no pudieron prever. Si no es así, entonces ahí están cometiendo una infracción al derecho de claro. Y ahora, Manuel, ¿qué opinión te merece el caso del LS Perú, que bueno, ya se está iniciando el procedimiento de insolvencia? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, no sería la primera aerolínea que incurre en una insolvencia patrimonial. Ahora, solamente quedaría respecto a hay algunos denunciantes de Indecopi que tienen montos por cobrar a LS Perú, hay acreedores, ¿no? Lo que ellos tienen que hacer es solicitar, ya una vez realizada la publicación pertinente, solicitar su reconocimiento de créditos para que ellos formen parte de la Junta de Acreedores. Formando parte de la Junta de Acreedores, ellos van a tomar la decisión sobre el destino de la aerolínea. ¿El cual podría ser? Podría ser la disolución y liquidación. En este caso se va a vender todo a lo que nos den. Van a nombrar un liquidador que está registrado en Indecopi y este liquidador va a pagar según un orden de prelación. En primer orden de prelación tenemos, por ejemplo, y que son excluyentes unos de otros. O sea, si el dinero alcanza solamente para pagar a un orden de prelación, a los que están dentro de un orden de prelación, y ya no alcanza para nadie más, no se le paga a nadie más. Entonces vamos a ver los órdenes de prelación. En el derecho concursal, el primer orden de prelación lo tienen los acreedores laborales. Entendemos por acreencias laborales las remuneraciones, los beneficios sociales, la contribución en salud, la contribución a AFP, los aportes previsionales a AFP, a la caja de pescador, a la ONP. Y bueno, en segundo orden, si alcanza solamente para pagarles a ellos se les paga. Luego en el segundo orden de prelación tenemos a los créditos alimenticios. Sí. En una primera instancia tú me dirías, no, pero son alimentos, no es por comida que vaya a comprar la aerolínea. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, si es que los trabajadores de la aerolínea tienen retenciones por alimentos ordenadas por algún juzgado, claro, ¿ya? Y que obviamente si no pagan el sueldo, no pagan tampoco las retenciones del sueldo. Si no pagas las retenciones del sueldo y una de esas es alimentos, los alimentos se pagan en segundo orden. Correcto. ¿Ya? En tercer orden están los créditos garantizados con hipoteca, con garantía mobiliaria, y los que tengan medidas cautelares. Exactamente, ¿no? En el cuarto orden tenemos a los créditos de origen tributario, del gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Y en el quinto orden entrarían todos los demás. Entonces en el quinto orden entrarían de repente estos consumidores. Lo mejor que podrían hacer estos consumidores que tienen ya créditos contra LS Perú sería pues solicitar intervenir en la Junta de Acreedores para tomar la decisión. Una de esas decisiones, como ya lo dije, es la disolución y liquidación. La otra decisión, y esto tiene que ver con los clubes de fútbol, ¿no? Claro. Es la reestructuración patrimonial. ¿Y qué implica la reestructuración patrimonial? ¿Por qué los abogados siempre nos complicamos la vida? Simplemente implica la permanencia en el mercado de la empresa. La empresa permanece en el mercado y con los frutos, con las utilidades, como hemos dicho,
los beneficios de esta actividad económica va a ir pagando a los acreedores en función a un plan de pagos que está contenido en el plan de reestructuración que deben aprobar los acreedores. La Junta de Accionistas deja de tener cualquier facultad de decisión. Correcto. ¿Y tú ves, Manuel, acá la posibilidad de que un inversionista o alguien interesado quiera reflotar o darle algún alcance al S Perú Bueno, o lo ves? el mayor activo son los aviones, ¿no? ¿Qué otro interés podría tener? Ahora, podrían también comprar en partes, ¿no? Lo más lógico, si es que nos vamos a una disolución y liquidación, sería una disolución y liquidación con un negocio sobre la marcha. ¿Por qué? Y te explico por qué. A ver, no se generaría el mismo ingreso por la venta del negocio en marcha LS Perú con tickets vendidos, Claro. con contratos celebrados con empresas de transporte turístico, con empresas turísticas, ¿no? Con operadores turísticos, y todo este know-how que tiene no valdría lo mismo que venderla por partes, ¿no? O sea, vender solamente los aviones y de repente un poco la infraestructura y listo, ¿no? No tendría el mismo valor. Entonces podrían de repente venderlo como un negocio en marcha, o de repente un inversionista que esté interesado compre la compañía, compre las acciones, pague la deuda. De repente podría ser una operación acordeón, ¿no? Ahora que me acuerdo esta semana de Enrique Vigil, ¿no? Uno de los pioneros en traer al Perú la operación acordeón. Podríamos hacer una operación acordeón y invertir, ¿no? O sea, bajando el patrimonio a cero, ¿ya? Capital a cero, y volver a reinvertir para reflotar financieramente la compañía, Claro. ¿no? Manuel, y por ejemplo, quienes hayan interpuesto, quienes recién estén por interponer un reclamo ante LS Perú por un mal servicio, ¿cuál es la situación de ellos? Si luego quieren Sí, pedir una interponer, indemnización. lo más recomendable es que ellos entrarían ya, si es que la resolución se da dentro del plazo que se tiene para Resolver, ¿no? digamos, dentro del plazo que se tiene para solicitar Sí. el reconocimiento de créditos, Ujú. porque hay un plazo, o sea, son 30 días que tienes tú para solicitar el reconocimiento de créditos. Pasados los 30 días, ya no vas a tomar decisión en la Junta de Acreedores. Pasarías a hacer un crédito tardío, un crédito presentado de forma tardía, y por lo tanto no vas a tomar la decisión sobre el destino del deudor. En otros casos, si es que el proceso sigue, porque es probable que estos procesos terminen en segunda instancia, podría, por conducta maliciosa del deudor, es que ellos pasen a ser créditos contingentes. O sea, el Indecopi los va a tener en consideración, incluso van a tener que ser informados por el acreedor, por el deudor, y la Junta de Acreedores va a tener que tener en cuenta que esos créditos van a entrar como contingentes. O sea, son créditos que en un futuro podrían devengar un crédito en contra de la sociedad, pero hasta que no sea efectivo, hasta que no tengamos una orden en última instancia o una cosa juzgada que nos diga este es un crédito en contra de la sociedad, este es una deuda en la sociedad, mejor dicho, entonces no podríamos tomarla como tal, y ellos van a entrar de repente ya en una última instancia concursal, Claro. ya como contingentes, como digo, Claro. ¿no? Ahora, Manuel, hemos hablado en detalle sobre los defectos que se presentan en los servicios de las aerolíneas low cost. Hemos desarrollado el tema del equipaje, etcétera. Pero hay otro universo que es el de las grandes aerolíneas. ¿Cuáles serían los casos más usuales? ¿Cómo se manejan? ¿Y cómo sería la forma en la que deberían proceder los consumidores que tienen algún inconveniente? Bueno, los casos más usuales, como te digo, es la sobreventa. ¿Qué es en ¿no? todos? Claro. La sobreventa es en todos. Otro caso usual pasa también por la información. ¿Qué pasa? Que muchas veces los turistas no reciben adecuada información sobre los vuelos. Sobre todo si es que eres la competencia del LAN. Porque LAN, lastimosamente, LAN ha prácticamente monopolizado toda la infraestructura aeroportuaria, y los pasajeros de TACA no tienen mucho acceso, digamos, ¿no? Entonces, la información que se les da a estos clientes, a estos turistas, es muy escasa, y a veces se pierden vuelos. Vemos, por ejemplo, el extravío de maletas, es muy común.
Incluso hay gente que pierde cosas de valor y solamente se les reconoce parte, bueno, porque eso ya parte de la decisión de la comunidad andina y la normativa internacional sobre aerolíneas, solamente te reconocen un porcentaje, un monto fijo del valor de las maletas, si tengas algo superior. Y así lo declares, ¿no? Y así lo declares. Porque la decisión es clara. Así lo declares. O sea, así lo declares. La cosa de valor tú las debes llevar en la cabina. En la cabina. No, mejor dicho, claro, dentro del avión contigo, como equipaje de mano, mejor dicho, ¿no? Debes llevarlo como equipaje de mano. Bueno, sí, esos son los casos que se presentan, la sobreventa. En algunos casos también se ha presentado las postergaciones. Las postergaciones son muy frecuentes en las empresas grandes también, ¿no? Incluso ellos son responsables, claramente responsables por no ser diligentes en cuanto al mantenimiento de las aeronaves se refiere, ¿no? Estas postergaciones ya se ha demostrado incluso en varias resoluciones de Indecopi que ellos no son diligentes en hacer estos mantenimientos, ¿no? Y a veces por una falla que se da por un mantenimiento tardío, un mantenimiento defectuoso, es que se postergan los vuelos, ¿no? Y esto es gravísimo porque también pone en riesgo pues la vida de las personas, ¿no? No solamente eso, mira, César, imagínate pues que tu equipo tenga que jugar la final de descentralizado. No en Lima, sino en Arequipa, claro. Hay un problema en el avión. Walkover, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer el equipo de fútbol? Tiene que comprar o irse en un charter. Un charter, claro. Un charter, tiene que ser un charter. En fin. Claro, porque pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Pero una persona, un ciudadano a pie, que no tiene tal vez los recursos, y tiene que trabajar, ir a una audiencia, un abogado, ir a presentar una pericia contable, un contador. Incluso hay gente que no llega a la graduación de sus hijos porque el vuelo se postergó. Claro, ahí está el derecho a pedir las una personas programamos indemnización en función ¿no? a nuestras necesidades, claro, y a nuestros tiempos, y hoy en día la gente tiene múltiples obligaciones. De repente si alguien quiere ir a la graduación de su hijo, quiere ir a la boda de su primo, etcétera, no llega a tiempo porque hay una postergación, porque la empresa no fue diligente. Claro. Y en ese caso hay el derecho a pedir ante el Poder Judicial una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que ahí pues será el juez el encargado de fijar el monto. Otro problema, ya que lo mencionas, César, se da también respecto a los endosos, ¿no? El Código de Protección y Defensa del Consumidor estableció claramente el derecho de los clientes a solicitar el endoso o postergar los vuelos. En el caso del endoso no debería haber un cobro adicional más que el de la sola emisión del boleto, pero es una emisión de boleto que sale carísimo. Segundo, en el caso de la postergación, pues te aplican un sobreprecio, donde en realidad te hacen la trampita para cobrarte de más, ¿no? Al final te termina saliendo más caro que comprarte un boleto de forma particular para la misma fecha. Entonces no puede ser posible que yo me compré un boleto para determinada fecha y quiero postergarlo de repente una semana, los 7 días o 2 semanas. Lo postergo 2 semanas, perfecto. Voy a pagar el sobrecosto. ¿Cuánto es? Te cuesta más de que no presentarte. Mejor compro uno nuevo. Y me compro otro boleto, ¿no? Claro, esos son los abusos de las empresas bajo una distorsión de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Del libre mercado. Son totalmente, pues, es una distorsión a estos alcances. En definitiva, Manuel. Correcto. Sí. Miren, más que todo, Sí. ellos tienen derecho, o sea, los consumidores tienen que saber que tienen que leer primero lo que firman, tienen que estar atentos a estas aerolíneas low cost. Probablemente aparezcan más. Esperemos que si aparezcan pero con reglas claras y con limitaciones claras, ¿no? O sea, si van a establecer una limitación o te van a establecer una oferta, que te la informen desde ya. Y ahora que, sobre todo que estamos en época de vacaciones, en época en que la gente sale de vacaciones, tomen sus previsiones, señores. No solamente con las aerolíneas, ahora hay hoteles, ahora tenemos se viene la fiesta de fin de año. De repente, ahí van a haber varios problemas. De repente, ¿no? sí. Incluso hubo un caso, no sé si recuerdas, en Asia, que los asistentes de una fiesta quemaron las sillas. Claro. Fue terrible porque, a ver, si te ofrecen un todo incluido y te dicen que hay trago ilimitado y al final ponen un solo bartender para 1500 personas, pues es increíble, ¿no? Es complicado. Justo, Manuel, acá Luis Osp tiene la siguiente consulta.
Me sucedió en un vuelo de Huánuco a Lima. LS Perú suspendió y no me dieron hospedaje. ¿Cómo hacer un reclamo formal? Es necesario pedir el libro de reclamaciones. Mira, Luis, en tu caso, lo que tú puedes hacer incluso es presentar de frente a la denuncia. Ahora habría que ver hace cuánto tiempo pasó esto. Date cuenta de que el plazo de estos plazos para presentar una denuncia prescriben a los 2 años. O sea, solamente tienes 2 años para reclamar a la aerolínea. No solamente el hospedaje, ¿no? Sino que se te devuelva lo pagado. Se te devuelve lo pagado y incluso luego de haber ya ganado un procedimiento en Indecopi, tú podrías pedir que se te pague una indemnización por daños y perjuicios. Claro, y ya no sería acá necesario pues pedir el libro de reclamaciones en este momento, sino No, porque eso ya pedir- sucedió. El libro de reclamaciones tiene que pedirse en el instante, Ante- en el momento en que se está dando esta relación de consumo, ¿no? O una de las prestaciones de la relación de consumo. Y grabar esa situación si es que no me lo quieren dar, ¿no? Es importante, sí, es un medio de prueba. Ahora estamos en la época del consumidor 2.0, César, y déjame decirte que una grabación para un proveedor, un video que se hace viral en Facebook, puede ser fatal. Son casos que incluso apenas sale el video ya las áreas correspondientes de atención al cliente se están comunicando inmediatamente con el consumidor, porque los consumidores, el proveedor sabe que primero está dañando su imagen y esto le va a costar mucho más dinero que atender al consumidor. Claro, ahora Luis Os nos pregunta, ¿y cómo hago la denuncia? Bueno, tendrías que pagar una tasa, es de 36 soles en Indecopi, un documento simple, también podría ser redactado por un abogado, aunque no necesariamente. Vas a Indecopi, presentas esa denuncia, ¿no? Describiendo los hechos sucedidos y presentando los documentos que acrediten tanto la relación de consumo como en tu caso el boleto de avión, ¿no? Y algunas pruebas que tú tengas sobre la cancelación o postergación de vuelo, ya sea una comunicación que te haya emitido la aerolínea, u otros, o una grabación, un video, cualquier medio de prueba es aceptado. Sí, Manuel, porque el gran problema en la suspensión de los vuelos es el gran secretismo que hay por parte de la aerolínea, que lo único que informa es, bueno, señores, hay problemas climatológicos, firmen para que se hagan mañana, ¿no? Y es ahí donde el cliente Sí, tiene incluso, que claro, estar adecuado. incluso te hacen firmar de repente también un disclaimer, una exoneración de responsabilidad. Tengan en cuenta que de repente por un plato te dan un tiquecito, pero previamente que le entreguemos el tiquecito Una para que gaseosita, vaya a pedir una gaseosita, por favor firme aquí. Eso que está firmando de repente es un disclaimer. Tenga mucho cuidado con lo que firma. Desde ya tenga mucho cuidado con lo que firma. Y segundo, habría que tener también en cuenta las cláusulas vejatorias, ¿no? Hay muchas cláusulas que pueden estar contenidas en las condiciones que emiten unas aerolíneas, que pueden ser, salvo que sean aprobadas administrativamente, pueden considerarse como vejatorias, ¿no? Correcto. Bueno, Manuel, ha sido la verdad muy ilustrador lo que hemos conversado el día de hoy. Que definitivamente sobre el tema de las aerolíneas quedará mucho que hablar. Te agradezco por tus alcances y amigos, nos estamos viendo la próxima semana para continuar con una nueva edición de Actualidad y Derecho. Muchas gracias, César. Nos Gracias, vemos Manuel. en una Nos nueva vemos. edición. Hasta el próximo miércoles.